Bendiga a esta iglesia. Dios bendiga a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, a cada adulto que hoy han sacado o hemos sacado el tiempo para venir a este lugar a adorar al Dios Todopoderoso. Bendecimos también a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales, por Facebook. Decirles que Dios les bendiga y que pueda ser hoy un día de mucha bendición para cada uno de ustedes y para mí también. Yo quiero en esta mañana poderle hablar a ti, iglesia, porque Dios ya me habló a mí el tema de la oración. La oración es el motor de nuestra vida. La oración es una comunicación que nosotros debemos de tener a diario con nuestro Dios Todopoderoso. No hay sino un solo Dios, un Dios verdadero, un solo Dios que nos debemos someter. Todos los seres vivientes, todo lo que respire, debemos de adorar y alabar a ese Dios Todopoderoso. Entonces es así que yo quiero que vayamos a Mateo 6, 6, y entendamos el propósito de la oración. Y la oración se debe en cada uno de nosotros crearse esa necesidad y crear un buen hábito en cada uno, así como usted siente hambre y usted va y busca la comida, siente sed, usted busca la bebida, usted siente calor, va y busca la ducha, busca el agua, se refresca, se lava la boca. Bueno, asimismo la oración tiene que ser una necesidad en su vida, en mi vida. Y en Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando acerca de la oración. ¿Y qué Él nos está enseñando? Que la oración debe ser una comunión tuya, una comunión mía directamente con Dios. Debe de existir una intimidad entre tú y Dios, entre mí y Dios. Debe haber esa intimidad. Cuando hay una intimidad con Dios, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que somos parceros, somos amigos, ¿cierto? Somos íntimos. ¿Y qué nos lleva a ser íntimos con Dios? La oración. O sea que si tú no eres o yo no soy una persona de oración, no soy esa parcera con Dios, no tengo esa amistad con Dios. Esto me hace recordar una vez un niño que le dijo a su padre: padre, ¿qué es lo que va allá volando? Es un pajarito, ¿qué es? Pero casi no lo puedo ver. Y entonces dijo el padre: ese es un avión. Dijo: papá, o sea que así es Dios, pequeñito así, porque si Dios está muy arriba, y vean, yo casi no puedo ver ese avión porque va muy, muy alto. Y el padre de familia toma al niño y lo lleva a un aeropuerto y lo lleva para ver el avión, un avión, y le dice: ¿ves un avión? Dice: sí. ¿Cómo le parece ese avión? Dijo: grande, inmenso. Digo: y un día vamos a entrar para que tú puedas volar dentro de ese avión y puedas usted sentir esa adrenalina dentro de ese avión. Pero hasta que usted no lo viva, usted no puede contar qué se siente dentro de ese avión. Entonces, así mismo, hijo, es Dios. Si usted está lejos de Dios, porque es usted, Dios no está lejos de nosotros. Son los seres humanos, son los que se alejan de Dios, porque Dios no se aleja de nosotros. Dios está ahí. Aquí está sentado al lado suyo, está aquí al lado mío. Pero si tú no eres una persona de oración, lo ve lejos, pero muy lejos, así como el niño veía este avión muy lejos y lo veía pequeñito. Cuando no hay oración, ¿qué pasa? Los problemas son más grandes que el Dios en que tú crees.
Pero cuando hay oración, podemos irnos a este niño cuando el padre de familia lo llevó al aeropuerto y ve el avión muy cerca y dice, uy, es un avión grande, grandísimo. Así mismo es cuando hay oración y tú eres una mujer o un hombre de oración, un niño, un joven de oración. Se pueden venir los problemas que se vengan, se sienten, claro, se van a sentir. Y estamos en esta carne, podemos llorar, podemos entristecernos. Pero la tristeza y de pronto el llanto que nosotros tenemos es porque estamos en esta carne, pero creemos que Dios es más grande que los problemas. Tú sabes que hay solución a los problemas cuando eres una persona de oración. Cuando eres una persona de oración, sabe el por qué se le vino ese problema, por qué se le vino esa dificultad. Porque Dios quiere subirte de nivel espiritual, subirte de nivel de fe. ¿Sí sabe que hay niveles de fe? ¿Que hay niveles de oración? Yo siendo una niña empecé a aprender a orar. Y a veces me pasaban, siendo una niña de 7, 8 años, recuerdo muchos esos pastores que siempre todos los domingos pasaban un niño a orar en los cultos que hacían. Y a mí me pasaban y eso a mí me temblaba todo, el micrófono, la voz, todo. Pero la iglesia me aplaudía si yo dijera, Dios, gracias por este día. Porque la iglesia entendía que era el nivel de oración que yo tenía. Y nunca me criticaron. Por eso fui creciendo en niveles de oración. La Biblia dice, orad sin cesar. Para una cosa es usted leer la palabra y otra cosa es llevarla a la práctica. Cuando la Biblia te dice y te enseña que tú tienes que ser una persona, orar y sin cesar, tienes que llevarlo tú a la práctica. No critiques a los demás, no critiquemos a los demás. Oremos, metámonos en la oración las 24 horas. ¿Cómo? Pero es que yo tengo que trabajar. Pues allá estando trabajando, tú puedes estar orando, pero no se le olvide que necesitas intimidad con Dios. Porque aunque yo esté las 24 horas orando en mi mente, en todo lado, porque así lo dice la Biblia, en todo lugar, yo tengo que tener mi tiempo de intimidad con Dios. Así como tú tienes tu tiempo para irte a bañar. Y cuando tú te metes a la regadera no quiere que nadie te vea, ¿cierto? Porque es una intimidad tuya, es una intimidad mía. Cuando estoy en mi pieza, yo he hecho candado para que mis hijas no vayan a abrir, porque me estoy vistiendo, no quiero que me vean, porque es una intimidad, ¿cierto? Así mismo es con Dios. Tenemos que tener esa intimidad con Él. Allá tú empieces tú mismo a hablarte tú mismo. Si tú no eres esa persona que tienes que subir de nivel espiritual. Si tú no tienes esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios, yo hoy te invito como pastora a que empieces a subir de nivel espiritual. A que nadie, el pastor o la pastora o el líder, no tenga que decirte a ti, ore. No, es que la Biblia lo está diciendo. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre, a mi Padre. O sea que Dios es mi Padre y yo tengo que tener una buena relación con Él, ¿cierto? ¿Y cómo yo puedo tener una buena relación con mi Padre si aquí la Biblia me está diciendo? Es con la oración. La comunicación, Dios implementó la comunicación. Y la comunicación Dios la implementó entre Él y los seres humanos es con la oración. O sea, ¿tú cómo te puedes comunicar con Dios? Dios conoce todos los problemas tuyos. Dios conoce todas tus debilidades. Dios conoce todo lo que tú necesitas. Pero ¿qué necesitas? Que tú seas humilde, que yo sea humilde, que yo sea obediente. Obedezca, porque el que se mete en niveles de oración está bajo ¿qué? Bajo el principio de la obediencia y contarle a Dios todo. Orar y meternos en la intimidad con Dios para mí es sentirme vulnerable, sentirme que yo sin Dios yo no soy nada.
que sin Dios yo no puedo hacer nada, que sin Dios yo no tengo solución a mis problemas, que yo dependo de Dios y por eso tengo que tener una comunión con Dios sin romper la comunicación, que nuestra oración no tenga estorbos. O sea que tenemos que subir de niveles de oración. ¿Y cuál es ese nivel de oración que tú y yo tenemos que subir y que tenemos que no tener esa interrupción, ese tropiezo para que nuestras oraciones lleguen delante de Dios? El Padre nuestro es un modelo de oración que el Señor Jesucristo nos dejó, un modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, o sea que Dios es tu Padre, Dios es mi Padre, ¿cierto? Aquí el Señor Jesucristo estaba enseñando a todos nosotros a dirigirnos a su Padre. O sea que sí existe Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque aquí el Hijo estaba enseñándonos dirigirnos a y respetar a nuestro Padre. O sea, Él es mío, o sea, yo tengo confianza. Y cuando Él es tu Padre, cuando tú has aceptado al Señor Jesucristo, cuando tú lo has recibido, si tú has recibido a Cristo Jesús, entras a ser hijo de Dios. O sea, ya entra en confianza, ¿cierto? Yo llego a la casa de mi padre con mucho respeto. Ya mi padre tiene una edad de 84 años y a veces yo últimamente pienso cómo hablarle a él, que yo no lo vaya a respetar. Y así es con Dios también. La semana pasada yo le decía a mi esposo: amor, yo fui a orar y yo sentí temor. Yo sentí algo, no sé, algo escalofriante al entrar y sentir que ahí estaba Dios. ¿Cómo yo me iba a dirigir a Él? Una mañana me levanté en pijama y me fui a orar, y una voz que me dijo: no sabes orar. Y yo no sé orar. ¿Por qué no sé orar? Y sentí temor. Aunque Él sea mi Padre, yo tengo que conocer y llegar a un nivel de oración, de respeto con Él, de reverencia con mi Padre, sabiendo que yo soy vulnerable. Yo tengo que entender que yo soy vulnerable y que yo voy a los brazos de Papá Dios. ¿Para qué? Para pedir, porque ¿qué dice la regla de oro de la oración? Pedid, ¿cierto? Está en Mateo 7, versículo 7. Vamos allá a Mateo 7. Mateo 7, el versículo 7. Dice: y orando no seas vanas repeticiones como los gentiles que piensan. 7:7, perdón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, uno de los niveles de oración es pedir. Pedir, no les dé miedo pedir, pero sepan pedir, sepan cómo presentarse en delante de Dios. Los felicito porque los veo todos hermosos, todos están bonitos, se vinieron bien presentados para podernos dirigir delante de nuestro Dios, ¿cierto? Yo no me vine así bonita para que los hombres me vean bonita. Yo me vine así para presentarme delante de mi Padre. Amén. Porque algo que yo tengo que entender y que usted tiene que entender, iglesia, es que tú eres la imagen de Dios y que Dios te creó en justicia y te creó en santidad, y que tú tienes que demostrar esa justicia y esa santidad cuando tú te presentas, cuando yo me presento delante de Dios. Yo no me puedo presentar de cualquier manera. Vean algo que me enseñó el Espíritu de Dios.
es estar bien vestido para podernos presentar delante de Dios. Reconocer en esto también que Dios es mi Padre y que yo dependo de Él. Y algo que esa mañana me enseñó Dios: cuando tú te vas a dirigir, ejemplo, que vayas a donde vas a ir, ante el gobernador Salomón Sanabria, ejemplo, ¿usted cómo se va? ¿Así en pijamas y así en chanclas? Y yo no. Y yo soy el papá de él también, y el papá de todos ustedes. Preséntate bien. Preséntate bien. La boca bañadita, porque yo soy espíritu y soy verdad. Yo también huelo, yo también respiro. Si se pueden perfumar también. Y yo aquí te termino de perfumar. Cuando nos presentemos delante de Dios, ¿sabe qué, mi hermano? Así sí, no importa que tenga el pantalón de pronto con parches o la blusita, pero planchadita, limpia, y nos vamos a presentar bien delante de Dios y vamos a botarnos a los brazos de papá Dios. Eso es un nivel de espiritual donde usted entiende que usted se presenta delante de Dios, hallar gracia delante de Él, hallar favores delante de Él, y pedir no es pecado. Aquí lo dice, es un nivel de oración. Pedid y qué, y se le dará, ¿cierto? Aunque Dios sabe todo, porque Él es omnisciente, conoce todos tus pensamientos, tus necesidades, las luchas que tiene con la muerte, la lucha que tiene con el enemigo, con el diablo, ¿sí? El enemigo no es el vecino, con los demonios. Él conoce todo esto, pero necesita que tú le pidas, que yo le pida. Y miren, cuando después de que nosotros pedimos, hay otro nivel de oración. Dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis. El que busca sube a otro nivel. Halla. ¿Sí? Es como, digamos, el pastor Roberto y la pastora Gilma. Aquí pueden tener muchas cosas para ayudar a la gente, ejemplo. Pero si usted no le pide o yo no le pido, se puede ir las cosas para otro lado, ¿cierto? Donde la están pidiendo. ¿Me estoy dando a entender? O yo puedo tener muchas cosas, pero ustedes no me piden a mí, pero otros sí van y me piden. Entonces se fue para otro lado. Aunque Dios sabe la necesidad que tú tienes, y yo también, pero aquí nos está enseñando a pedir. Y cuando yo pido, estoy reconociendo que Dios es mi Dios y que Él es poderoso y que yo dependo de Él y que Él tiene todo para darnos a nosotros. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Sí? Lo otro, no dependas tanto, para los antiguos, no dependan tanto de las oraciones de los demás. Aprendas usted a orar y a depender de Dios. No dependa de oraciones prestadas. Que cualquier cosita y le olió la cabeza inmediatamente. Pastor Roberto, me está oliendo la cabeza, ore usted. Esto es para el que está aprendiendo, está empezando a dar pasos en la oración, pasos en el cristianismo. Pero una persona ya que lleva tiempo en el cristianismo, ¿qué tiene que tomar? La autoridad y echar fuera. Ese es otro nivel de oración, y echar fuera ese dolor de cabeza, creyendo que la palabra de Dios nos está diciendo que nos ha dado poder para atar y echar fuera toda potestad, toda enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O sea, otro nivel de oración, ¿cuál es? Llamar, tocar la puerta, ¿cierto? Hay muchos que se van a tocar la puerta al brujo y al hechicero, y aún asistiendo a una iglesia cristiana, y se van a tocar la puerta del brujo y del hechicero para buscar disque favores del diablo. El diablo no da favores, el diablo engaña y roba, el diablo es mentiroso.
Hay que tocar la puerta del reino celestial, donde está nuestro Dios todopoderoso. Pero para tocar allá usted tiene que creer. Yo tengo que creer que he pedido, que he tocado la puerta y que Dios es un Dios amoroso, ¿cierto? Que Dios es un Dios amoroso, que usted le pide a Él que te sane, que te libere, que te dé una bendición. Él no te va a dar algo malo, Él te va a dar siempre lo bueno. Por eso tú y yo tenemos que creer a estos niveles de oración y practicarlos en nuestras vidas. Yo me gozo escuchando muchas personas donde dicen: uy, tuve una dificultad y estuve por llamarla a usted, Pastor Amparo, pero algo me llegó, usted puede. Y empecé a orar y Dios me contestó. Le digo: esa, muy buena, depende de Dios, no de mí. Depende de Dios. Pero también necesitamos nosotros, muchas veces cuando estamos creciendo espiritualmente en niveles de oración, necesitamos oración de otras personas. Yo escuchaba un testimonio de un gran predicador donde su hijo se le endemonió, siendo él un gran hombre de Dios, que Dios lo usaba mucho en la predicación, en los milagros, en liberaciones, y su hijo se endemonió y fue a liberar en el nombre de Cristo Jesús y no pasó nada. Dios lo usaba liberando a otras personas, pero a su mismo hijo no pudo. Y el Espíritu Santo le dijo: vaya y llame a otros pastores y únanse con ellos y su hijo será liberado. Amén. Porque necesitamos, Dios le estaba enseñando a él que necesitaba también de la ayuda de sus colegas, de otros pastores. Y Dios lo llevó a conocer ese nivel de ayuda, de oración. No ignorar tampoco la ayuda en un momento de dificultad donde uno llega al techo y como que uno siente que Dios no lo escucha a uno. ¿Por qué? Porque el nivel espiritual de pronto no le alcanza. ¿Qué tenemos que hacer? O que Dios permite que busquemos a otra persona superior y que me ayude, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por las personas que nos buscan para que los ayuden espiritualmente. He recibido muchas llamadas: pastora, ayúdenos a orar por este problema, por esta dificultad. Claro que sí, ese es nuestro deber. A eso Dios nos ha llamado, a orar por las personas, para que las personas sean libres. Pero yo sí quiero decirles, iglesia, es que empecemos desde hoy a depender de Dios. Empieces tú a subir de nivel espiritual. Tenemos que entender que el orar es hacer la voluntad de Dios. Porque en Génesis, cuando Dios crea al hombre, Dios lo hace tripartito, con espíritu, alma y cuerpo. Y para poder dominar esta carne, que es polvo, hecha de polvo, para poder dominar esta carne, para no caer en adulterio, para no caer en fornicación, para no caer en sacarnos, quitarnos lo ajeno, para no caer en el chisme, para no caer en las drogas, para no caer en el licor, para no caer en actos de inmoralidad. Por eso Dios creó la oración. La oración. Yo hablaba con mi esposo antier, que nos fuimos a un lugar los dos fuera de Yopal, y empezamos a orar y empezamos a hablar de muchas cosas los dos. Y yo le decía: amor, con sinceridad yo le confieso a usted, y que Dios me guarde, pero mi debilidad nunca ha sido en ver un hombre y ay, a primera vista, ni soltera y menos ahorita, y que Dios me guarde por eso. Y mi esposo me decía: ¿sabe por qué, amor? O sea, lo digo como testimonio, no para vanagloria, porque eso, la vanagloria no debe estar en una persona de oración. Y me decía: porque usted es una mujer de oración, mantiene la mente ocupada, mantiene sus ojos sanos.
y por eso no tiene ese problema. Pero una persona que no ora se conoce por eso. Ve a una mujer y se le olvidó que es casado. Y si es soltero, se le olvidó que es hijo de Dios. Consigue una niña, dice que para novia, porque los noviazgos de verdad no existen en la Biblia, y de una ya quiere llevarla a la cama, porque es una persona poca de oración, es una persona carnal. Y cuando nosotros somos espirituales, cuando somos personas de oración, la carne que pide sexualidad, la carne que pide drogas, la carne que pide comida, la carne que más pide, la carne pide todos los deseos del mundo, todos los vómitos del diablo. La carne jala para allá, ¿cierto? Pero por eso Dios creó. ¿Qué Dios creó? La comunicación con Él por medio de la oración. ¿Para qué? Para hacer fuerte el espíritu, para hacer fuerte el alma, para alimentar el alma. Cuando tú te vas a lo íntimo de Dios, a lo íntimo de Dios es una delicia. Tú te enamoras de Dios, tú quieres enamorarte de Dios. Sea una persona de oración, sea una persona de oración. Yo voy en la moto, aunque ahorita yo no manejo casi nada, ni bicicleta siquiera. Pero antes que yo iba manejando y orando. A veces me pasaban los semáforos en rojo. Y yo, ay, perdón. Sí, yo me pasé el semáforo en rojo, reconozco, sí, perdóneme. Iba concentrada en la oración. Muchas veces iba para mi lugar de trabajo y yo no veía casi a nadie. Yo iba orando y concentrada en mi trabajo, y después yo veía gente brava conmigo. Y yo decía, pero ¿qué pasó? Y yo le decía a mi esposo, ¿qué pasó? Esta persona no me volvió a hablar. Iban y hablaban. No, es que Amparo es muy creída, pasó por mi lado y no me saludó. No era eso. Concentrada en la oración, concentrada. Y ¿sabe qué? Me he evitado muchos problemas, muchísimos. Porque una persona que ora se evita muchos problemas, porque está alimentando el alma. Y la carne la está, ¿qué? La está adormeciendo. Sí, la adormece y despierta, y hay un avivamiento en su vida. Hay un avivamiento en su vida, hay un avivamiento en mi vida. Eso es lo que hace la oración: avivar tu vida, avivar mi vida. Y empiezas tú a escuchar la voz de Dios. Ese es otro nivel de oración. Hay muchos que por ahí a veces dicen: todo eso que habla la pastora Amparo, eso es mentira. ¿Quién dijo que Dios habla? Claro que sí, Dios habla. A mí me habla con voz audible muchas veces. Me habla el corazón, me habla mi conciencia, me reargulle. Me habla, ¿qué? En los pensamientos. Yo estoy orando muchas veces en la intimidad allá con Dios, allá en el aposento orando, y de pronto llega así un pensamiento: ore por fulano de tal, está pasando esta necesidad. ¿Será el demonio el que me mandó a decir? Es Dios. Muchas veces yo estoy orando y me llega una voz audible y empieza a hablarme, y me lleva a hacer cosas extraordinarias. Ayer me habían invitado a una finca turística, y me fui en la tarde con mi esposo y mi hija, y llevé unos hermanos, y la dueña de la finca nos llevaba así por un sitio, una montaña, y escuché una voz que me dice: grite duro, pero grite duro, aquí está Dios. Y yo, ¿qué sabe? Le hice caso a esa voz y empecé a gritar. Y una hermana se asustó, y los otros que iban atrás empezaron así. Y yo empecé a reírme. Le dije: Dios, tú me mandas a hacer todas estas locuras porque te amo. Te amo. En medio de esa montaña yo quería gritar, y me puso a gritar, y me ha puesto a hacer muchas cosas porque escucho su voz y yo le obedezco. No importan lo que digan de mí los fariseos, no importan. Yo solamente estoy sujeta ¿a qué? A Él, a lo que Él me ponga a hacer. Yo quiero que usted sea una mujer, sea un hombre. Niños, yo desde la edad de 8 años fui bautizada con el Espíritu Santo, y me metí en las profundidades de la oración. Y eso sí es conocer las mieles del sabor de la oración. Eso sí es conocer el perfume de Dios.
Usted quiere saber a qué huele a Dios. Sea un hombre de oración, sea una mujer de oración. Niños, jovencitas, sean de oración. Y usted va a escuchar. Y vas a sentir el olor. ¿A qué huele Dios? Es algo hermoso. ¿Sabe qué les quiero contar? Muchas veces mi casa se ha inundado de una fragancia, pero de una fragancia extraordinaria. Toda mi casa, toda. Y al comienzo yo pensaba que eran los árboles que yo tenía afuera. Y yo salía y decía, pero esto no es jazmín, estas flores. Pero yo me iba a otros jardines que tenían lo mismo y no olía igual. Y me metía a la casa y yo le decía, amor. Un día llegó Marta Solano y yo le dije, Marta, ¿usted a qué le huele acá? Y dijo, uy, un perfume delicioso, delicioso. Le dije, rodea toda la casa. Dijo, toda la casa está impregnada de este perfume. Dios, Dios, y yo sé a qué huele Dios. Aleluya. Yo sé a qué huele Él. Aleluya. Y eso se obtiene en la oración. Yo conozco su voz. Yo conozco su llamado y lo cuento para testimonio. ¿Sabe que esto que estoy diciendo es para testimonio? Para que tú entres en la intimidad con Dios. Oye, cuéntele a Dios, ya pastora, cuéntele a Dios todos sus problemas. Ahorita salga de aquí, vaya, busque un lugar donde usted pueda gritar, un lugar donde usted pueda hablar, un lugar donde usted le cuente todos sus problemas a Dios. Cuéntalos. Y Él te va a hablar, Él te va a escuchar, Él te va a responder. Pero llegue a ese nivel. Voy a hacer una pequeña oración. Yo quiero que se pongan en pie. Vamos, vamos, iglesia. Digan conmigo, Señor Jesús, te doy gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú enseñaste el tema de la oración. Y hoy vamos a obedecer, a orar, porque tú lo ordenaste como un medio de comunicación. Es así que desde hoy en adelante me voy a botar como un niño bien pequeño, botado en los brazos tuyos, y me volveré vulnerable delante de ti para llorar, para pedir ayuda, para llamar y para recibir también lo que yo necesito. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Vamos con las palmas arriba, ¿sí? Va.